Buenas tardes, alumnos. Les doy la bienvenida a la tercera clase de nuestra materia, que es lenguaje jurídico. Hoy nos toca desarrollar los temas de la unidad 1 comprendidos dentro de la clase número 3, la cual daremos inicio. El primero de los temas, el primero de los puntos desarrollados en el programa es el referente a los ministerios públicos y su división territorial en razón de la materia, el grado y de la jurisdicción. Estos ministerios públicos son las instituciones que se encargarán, por medio de sus funcionarios, de defender los derechos de la sociedad y del Estado. Encuentra su regulación en la ley 4, número 15, que antes era la ley 1550, y también en el reglamento del Poder Judicial, título 1, capítulo 7. El artículo 2 de la Ley 4, número 15 del Digesto Jurídico de la Provincia de Misiones nos dice cómo será desempeñada el Ministerio Público, cómo estará integrado. Y dice así: el Ministerio Público será desempeñado por el Procurador General del Superior Tribunal de Justicia, por los fiscales y defensores de Cámara, por los fiscales de tribunales penales, por los fiscales de primera instancia y los defensores oficiales de primera instancia, por los agentes fiscales de instrucción penal y en lo correccional y de menores, por los defensores oficiales de primera instancia y por los defensores de oficio. Aquí, como verán, le hace una mención de defensores y oficiales, tanto de primera instancia, aquí estamos hablando primeras como posteriores instancias. Estamos hablando de la división en razón del grado, ¿sí? Del grado que es competente. Estos términos por ahí ustedes ya lo están manejando porque los vinimos viendo o fue de aplicación en la división de los juzgados, ¿sí? Esta será la división en razón de los grados, y en razón de la materia hablamos cuando tiene competencia en una determinada materia, por ejemplo, defensores civiles, fiscales civiles, defensores penales, fiscales penales. Esa es la competencia en razón de la materia. Y últimamente la otra división será la división en razón de la jurisdicción, ¿sí? La jurisdicción dijimos que es la capacidad de aplicar que tiene el juez de aplicar el derecho, ¿sí? Y esta jurisdicción de aplicar el derecho está comprendida en un espacio, un territorio, que es establecido por el Superior Tribunal de Justicia. Es decir, que esta es la división en razón de la jurisdicción. Habrá oficinas de fiscalías y de defensorías en los diferentes municipios donde se establezcan o donde sea competente en razón de la jurisdicción. Estos ministerios públicos están divididos en oficinas, que son la oficina de fiscalía y la oficina de defensoría. La fiscalía tiene como función defender los intereses públicos en los procesos judiciales. Nosotros tenemos fiscalías que son competentes en distintas materias, por ejemplo, materias penales y materias civiles, fiscalías penales y fiscalías civiles. En el caso de las fiscalías penales, cuando en el curso del proceso surgieren cuestiones de orden público, sabemos que el Estado tiene el rol de acusador público. En ese entonces, en ese momento, se le dará intervención a la fiscalía, a los fiscales en materia penal, ¿sí? Cuando se encuentra afectado un interés o el orden público. En el caso de las fiscalías en materia civil, podemos decir que van a tener intervención cuando se encuentren afectados, por ejemplo, o en el proceso se encuentren vinculados bienes que pertenecen al Estado o cuestiones de instrumentos de fe pública.
La otra secretaría, perdón, la otra oficina es la oficina de defensoría. La oficina de defensoría tendrá intervención cuando alguna de las partes fueren menores, incapaces, pobres y ausentes. En ese momento se le dará intervención o se pedirá intervención al defensor para velar por los derechos de cada una de esas personas. El próximo tema es el del reglamento del Poder Judicial. Específicamente hablamos de su artículo número 8, donde se regula las formas de presentación de cada uno de los escritos. En realidad es una generalidad, habla de todos los escritos que se presenten en los tribunales en un ámbito generalizado. Estos escritos que se presenten no pueden ser presentados a discreción de cada una de las partes o, en su caso, del profesional, sino que deben cumplir ciertos requisitos que están establecidos en el reglamento del Poder Judicial de Misiones. El primero de ellos es el referente al texto, que debe ser mecanografiado, el uso de tinta negra, no puede extenderse a más de 40 páginas, el papel tipo A4, 80 gramos como mínimo. Aquí les explico, los 80 gramos hace referencia al espesor del papel, es por ello que se pide ese espesor, no que sea más fino. Los interlineados de 1,5 como mínimo, con un máximo de 25 líneas por carilla, debe usarse tanto el anverso como el reverso de cada hoja, ¿sí? Tanto de un lado como del otro. Debe usarse cada uno de los lados de la hoja. El tipo de letra va a ser a elección de la persona que va a presentar estos escritos, pero tiene que ser una letra que facilita la lectura, que sea claramente legible y no puede tener un tamaño inferior o menor a 12. Con respecto a los márgenes, se establecen un margen izquierdo de 5 centímetros y uno derecho de 1,5, los cuales se van a invertir en el reverso. Sí, es decir, el lado derecho será de 5 centímetros y el izquierdo de 1,5. Y un margen superior de 5 centímetros y uno inferior de 2 centímetros. Muy bien, estos son las características las características no, sino que los requisitos que deben contener en el momento de la redacción, de armar todos los documentos, la demanda que vamos a presentar, deben respetar estas características. El otro punto de nuestro programa es referente a la oficina de mandamientos y notificaciones. Esta oficina de mandamientos y notificaciones tendrá a su cargo la tramitación de los mandamientos y notificaciones que el Superior Tribunal, las cámaras de apelaciones, los tribunales penales y los juzgados de primera instancia en lo civil, comercial y laboral y en lo penal expidan a tal efecto. ¿Cuáles son los deberes y las atribuciones de estas oficinas? ¿Sí? En los reglamentos podrán ver cómo están divididas, cuál es la función de cada una de ellas, los deberes y atribuciones. Aquí le hago una mención de lo que dice el artículo 133 de la Ley 4, número 15 del Digesto Jurídico de la provincia de Misiones. Será deber y atribución de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, hacer efectivos los apremios, realizar las diligencias de posesión, ejecutar los mandamientos de intimación de pago, embargo o secuestro de bienes, practicar las diligencias de notificación o citación que dispusieren, pudiendo hacer uso de la fuerza pública y realizar allanamientos de domicilio cuando esté expresamente autorizado para ello. Cumplir al día las diligencias que se le encomiendan, respondiendo personalmente de los daños que causaren por incumplimiento tardío de su cometido, salvo
causa justificada. 6. Lo demás que establezca el reglamento para el Poder Judicial y o se fije en las acordadas reglamentarias que dicte el Superior Tribunal de Justicia. Es decir, que todas las notificaciones y los mandamientos estarán a cargo de estos auxiliares de justicia, del titular, del jefe y también de los funcionarios que de él dependan. Y el último de los temas de nuestra clase número 3 es una breve introducción a lo que son las demandas. ¿Qué es una demanda? Es una petición escrita formulada ante un tribunal de justicia y también el medio escrito a través del cual el demandante expone unos hechos y razona sus pretensiones frente al demandado, a un tribunal iniciando así un proceso. Esto es una definición de demanda tomada de un diccionario jurídico. ¿Cuáles son las partes que forman un proceso? Tenemos una parte actora y una parte demandada. La parte actora va a ser quien ejercita la acción, quien inicia el proceso, quien inicia la demanda. Y la parte demandada es a quien va dirigida la acción o la pretensión. Es decir, contra quién, a quién va dirigida. Estas demandas, antes de hacerle mención a la estructura de lo que es la demanda, le quiero hacer una mención de que la parte actora, tanto las actoras como las demandadas, pueden ser una o varias personas, ¿sí?, que pueden demandar en conjunto. La estructura de las demandas las van a ir armando los profesionales a medida de todo lo que vaya surgiendo de lo que las personas le planteen, lo que las personas le manifiestan al profesional, y básicamente esta estructura de la demanda consiste en un encabezado, el objeto, que es lo que se pretende de la demanda. Por ejemplo, en una demanda de daños y perjuicios se pretende cobrar un monto cierto por los daños y los perjuicios que ha sufrido alguna de las partes. La personería, si es que corresponde o no, si bien se presenta por derecho propio o si lo hace con el patrocinio letrado de algún profesional. Los hechos, es decir, relatar todos los hechos que ocurrieron, pongamos la demanda de daños y perjuicios, deberán relatar cómo fue el proceso, cómo fueron los hechos que desencadenaron en esos daños y perjuicios. El derecho siempre debemos dar fundamento a nuestra demanda con las leyes, códigos que tenemos. También usamos jurisprudencia y doctrina, que luego en la clase le voy a comentar de qué se trata cada una. Todo eso usamos en la parte de, el cuerpo de nuestra demanda. Y también a lo último tenemos un petitorio, ¿sí?, que allí vamos a pedir todo lo que queremos para nuestro cliente. Básicamente es esta la estructura de la demanda, pero cada profesional la irá armando a su criterio y en base, como les dije, a lo que surge de los relatos de su cliente y que considere pertinente el profesional. Recuerden, alumnos, que deben traer impresos el material que les dejé en la plataforma con la mención de imprimir. Allí van a encontrar una demanda de divorcio. Deben traerla porque ese trabajo lo vamos a hacer en clase, así que deben traerlo a la clase. Con estos temas damos por finalizada la clase número 1 de
la clase número 3, perdón, de la fecha. Buenas tardes.